Desde los estudios de NTC, la red independiente presenta Noticias 1. Aquí está, esta es la imagen del día, el sorpresivo triunfo del ala más izquierda de la política francesa, la Francia insumisa, como reacción al ascenso de la ultraderechista Marine Le Pen, discípula de Donald Trump y Vladimir Putin. Le Pen, que hasta ayer se creía que tendría las riendas de la política francesa, quedó en tercer lugar y dice que su derrota de hoy se debió a las alianzas del centrista presidente Macron con los partidos más cercanos a ella. No obstante, la izquierda no tiene la representación suficiente para poner a un primer ministro y esta semana será de negociación política en Francia. De esta historia hablaremos hoy. En Noticias 1 esta noche, Francia no dio un giro a la derecha como se esperaba, sino a la izquierda, dejando a la seguidora de Trump y Putin en tercer lugar de la política de ese país. ASEMI, el gremio que hicieron las EPS para interlocutar con el gobierno, perdió su razón de ser porque el gobierno controla la mayoría de EPS. Antioqueños y dirigentes de Centro Democrático están promoviendo referendo en busca de la independencia fiscal. Dicen que no buscan una Antioquia federal. El Clan del Golfo le dijo sí a propuesta de paz total hecha por Petro en Urabá. Y en Top Secret, la vida secreta del superhéroe de Sopó, las burlas de Maduro a los paseos en Panamá y las champetas de una supuesta guerrilla y un futbolista. Y en los deportes, Gerson Caucha. Mónica, la selección Colombia viajó hoy a Charlotte para afrontar las semifinales de la Copa América, luego de la goleada a Panamá que le dio la clasificación. Uruguay tuvo mejor puntería que Brasil y será el rival de la tricolor por un lugar en la gran final. Y el colombiano David Alonso sumó su sexta victoria en el Mundial de Moto 3. Por la prensa libre y el derecho que todos ustedes tienen a la verdad, yo soy la Red Independiente. Presenta Noticias 1 con Mónica Rodríguez y Gerson Caucha. Buenas noches y bienvenidos a la mejor información del fin de semana. Francia salió a votar masivamente esta mañana y logró darle la vuelta a los resultados de la primera ronda ante el temor de que por primera vez en su historia la cuna de la democracia tuviera un presidente de ultraderecha. La nueva figura política del país es Jean-Luc Mélenchon, el líder de la Francia insumisa. Francia le dijo no a la extrema derecha. El Partido Nuevo Frente Popular, liderado por Jean-Luc Mélenchon, fue el ganador de la segunda vuelta de las elecciones generales, dejando en segundo lugar a Juntos del presidente Macron y de tercero a la agrupación nacional de Marine Le Pen, que hace 8 días se perfilaba como líder política francesa a pesar de sus posturas de respaldo a Donald Trump y a Vladimir Putin. Francia busca una nueva coalición de centro-izquierda y para despejar su camino, minutos después de conocer el resultado, renunció el primer ministro francés, Gabriel Attal, de 29 años. Por lo tanto, a la fiel tradición republicana, mañana presentaré mi renuncia al presidente de la República. En su discurso de victoria, Mélenchon le exigió a Macron que asuma su derrota en las elecciones y facilite un gobierno de las alianzas de izquierdas ganadoras de estos comicios. La derrota del presidente de la República y su coalición está claramente confirmada. El presidente debe inclinarse y admitir la derrota sin intentar evitarla de ninguna manera. Estas anticipadas elecciones dieron un giro, pues en primera vuelta daban como ganador a la agrupación nacional de Le Pen. Pero 7 días después, la Francia insumisa alcanzó el 33% de las fuerzas parlamentarias, con 22 escaños más que la centro-derecha y 60 que la extrema derecha. Al otro lado de la moneda, Marine Le Pen acusó de maliciosa y poco ética la alianza entre la centro-derecha y los republicanos, que según ella, dieron como ganador a Mélenchon. Lamentablemente, la alianza del deshonor y los peligrosos arreglos electorales realizados por Emmanuel Macron y el primer ministro con las formaciones de extrema izquierda privaron a los franceses de una política de recuperación. En Colombia, el presidente Gustavo Petro reaccionó a los resultados electorales en Francia a través de su cuenta de la red social X, enviando un mensaje de felicitación a Mélenchon. Felicitaciones al progresismo francés. El nuevo protagonista de la política francesa es el líder de la Francia insumisa, Jean-Luc Mélenchon, de 71 años, que siendo una fuerza mayoritaria en la Asamblea, no alcanza a formar un gobierno ni siquiera en la coalición con los socialistas y los verdes, de manera que tendrá que darle juego al centro político de Emmanuel Macron. La mayoría de los jóvenes entre 18 y 24 años son votantes del nuevo Frente Popular. Luego de los resultados se
presentaron algunas manifestaciones entre grupos radicales a la espera de la decisión del presidente Macron en buscar una alianza con la izquierda de Mélenchon o compartir las mayorías del Parlamento francés. Dos analistas internacionales a quienes consultamos sobre las elecciones en Francia coinciden en vaticinar un gobierno de cohabitación con elementos de izquierda, pero aún con Macron en el poder, por lo menos hasta el año 2027. Analistas internacionales consultados por Noticias 1 describen el panorama político en Francia tras las victorias consecutivas de la derecha e izquierda como un momento de incertidumbre. La analista en asuntos internacionales de la Universidad del Externado, Eugene Richard, sostiene que el nuevo gobierno será de izquierda. Eso significa que esta coalición de izquierda, que reagrupa a varias fuerzas políticas de izquierda, va a tener que formar un gobierno y gobernar en una Asamblea Nacional que está bastante dividida. Pero la izquierda tendrá problemas para sacar adelante sus iniciativas. No sabemos bien cómo se va a organizar estas nuevas fuerzas políticas para gobernar. Lo que sí es seguro es que estos resultados están demostrando una inmensa fractura que existe en Francia. Para el analista internacional Augusto Grilli Fox de la Universidad Juan Agustín Maza de Argentina, el resultado de las votaciones en Francia se dio para frenar a la extrema derecha y no porque los electores tengan causas comunes. Pero ante el crecimiento de la participación por el voto miedo, se encontró topeada justamente la posibilidad de crecimiento por parte de la derecha en este proceso electoral. Y advirtió el reto que tiene Emmanuel Macron con los resultados. Al no darse una mayoría absoluta, no hay una estructura de poder que tenga la capacidad de imponer un nuevo primer ministro. En este sentido, Macron va a tener que generar un diálogo con distintos sectores. Lo que ambos predicen para Francia es un gobierno de coalición entre la izquierda y el centro con compromisos políticamente frágiles. Y un resurgimiento de una izquierda que ha tenido un apoyo indefectible por la causa, que es frenar a la extrema derecha, pero de ahí a unificar el propio objeto de la izquierda que va desde los moderados hasta la extrema izquierda, va a ser bastante complejo también. Tendremos un gobierno de coalición en el cual el presidente y su primer ministro no tienen el mismo color político. Podremos tener a Emmanuel Macron de presidente, que es de centro derecha, y un primer ministro y su gobierno que será de izquierda. De acuerdo con los internacionalistas, Macron, que terminará su mandato en el 2027, podría adelantar las elecciones y retirarse antes de su gestión. ASEMI es una asociación de EPS que se creó para representar a las empresas privadas, pero el gobierno maneja cerca de la mitad de estas por las intervenciones. Hay quienes ven que el gremio perdió su razón de ser. Marta. Mónica, buenas noches. Incluso hablamos con un exdirector del gremio que piensa que ASEMI ahora debe dedicarse a hacer estudios sobre el sector, pero sin embargo su actual presidenta piensa que debe seguir existiendo para que la voz del gremio sea escuchada en el nuevo proyecto de reforma a la salud. El gobierno nacional insistirá en presentar ante el Congreso el próximo 20 de julio la reforma a la salud, pese a la incertidumbre que se vive en el sector tras la petición de las EPS Sura Compensar, Salud Bolívar y Caja Copy de retirarse del sistema que aún estudia la Superintendencia de Salud. Inclusive negar esta solicitud. Para socializar este nuevo proyecto está en duda la representatividad de ASEMI, que agrupa a estas 10 EPS, de las cuales cerca de la mitad se encuentran bajo el control del gobierno por estar intervenidas y 3 pidieron su retiro voluntario del sistema. Esto dejaría a ASEMI como vocera de tan solo 3 EPS. Frente al trámite del proyecto de la reforma a la salud y a un gremio que representa los intereses de las EPS, pues ahí va a haber un conflicto. Aunque este gremio lleva más de 2 décadas representando los intereses de las EPS, hay quienes consideran que con el actual panorama, ASEMI debe cambiar su rol. Las agremiadas en ASEMI en buena parte pertenecen al gobierno. Eso cambia completamente el sentido de ser del gremio. Pero ASEMI debe continuar su trayectoria, convirtiéndose posiblemente en una institución dedicada a la investigación. La pregunta es si las EPS intervenidas como Sanitas, Nueva EPS, Famisanar siguen siendo miembros de ASEMI, y ese conflicto que podría haber de intereses que representa a un gremio del sector privado, pero que en este momento está en manos del gobierno. Sin embargo, hay quienes señalan que la intervención de las EPS no le quitan representatividad al gremio, pese a la crisis financiera del sector y en especial de las EPS intervenidas.
El hecho de que el gobierno nacional haya intervenido administrativamente los gremios no le quita representatividad a los dueños o accionistas de las empresas, porque no ha habido una expropiación. Para ASEMI, el tener EPS intervenidas no representa conflicto de intereses ni tampoco minimiza la representatividad del gremio en el sector. La participación del gremio y la representatividad del gremio, independientemente de que algunos de sus actores tengan hoy una condición de intervención, pues va dirigida precisamente a cómo se construye una mejor propuesta. Por ahora el gobierno inició su recorrido por las diferentes regiones del país para socializar lo que será el nuevo proyecto que se presentará en los próximos días para reformar el sistema de salud. Esta semana las Cortes iniciaron los procesos en los que elegirá cada uno a un candidato para la terna de la que el Senado elija al sucesor de Margarita Cabello en la Procuraduría a partir de enero de 2025. Cambio Radical ya tiene 2 candidatos y la coalición de gobierno ya escogió uno, a la espera de que las Cortes les den el visto bueno. El 16 de enero de 2025 termina el periodo de Margarita Cabello en la Procuraduría General de la Nación, razón por la que la Corte Suprema de Justicia y el Consejo de Estado ya iniciaron el trámite para conformar la terna de la cual el Senado tiene el deber de elegir. Espero dentro de 4 años. De acuerdo con el cronograma publicado por la Corte Suprema, los candidatos podrán inscribirse del 8 al 12 de julio. Después la ciudadanía dejará sus comentarios frente a las hojas de vida de los interesados y una vez la Sala de Gobierno de la Corte dé su visto bueno, el 9 de septiembre iniciarán las deliberaciones para seleccionar a 10 de los aspirantes y escucharlos en audiencia pública. En el caso del Consejo de Estado, las inscripciones iniciarán el 10 de julio y finalizarán el 19, luego de que la ciudadanía haga sus observaciones. A partir del 21 de agosto de 2024, la Sala plenará la preselección de los aspirantes, a quienes escuchará el 28 de agosto. Muy rápido. El excontralor y auditor Felipe Córdoba, que hacía lobby para conseguir su nominación a procurador, fue descalificado, pero ha hecho conocer su apoyo al exsenador Germán Barón Cotrino. Su apoyo político sería el partido Cambio Radical de Germán Vargas Lleras y Néstor Humberto Martínez, que aún define sus apoyos entre Barón y el exministro de Vivienda Luis Felipe Henao. La bancada de gobierno promueve al exministro de Justicia Néstor Osuna. Seguimos adelante. Aunque también se había mencionado que el secretario del Senado, Gregorio El Hash, fuera postulado, el viernes pasado cerró esa puerta cuando se inscribió nuevamente para secretario del Congreso. Esta ha sido mi casa durante los últimos 33 años. Quien desea ocupar el cargo de Procurador General de la Nación deberá ser colombiano de nacimiento y ciudadano en ejercicio, tener título de abogado, haber litigado durante 15 años y no tener antecedentes disciplinarios penales o de responsabilidad fiscal. El gobernador de Antioquia y el exministro de Justicia de Iván Duque están promoviendo un referendo que les otorgue, según sus palabras, autonomía fiscal a las regiones, es decir, que abra la posibilidad de que cada departamento recaude e invierta los impuestos. Miguel Ángel. Mónica, ellos niegan que se trate de la resurrección del proyecto de Antioquia Federal y los estudiosos de la Constitución dicen que la vía para hacerlo no es el referendo como ellos creen, sino que este tema sería un tema para una Asamblea Nacional Constituyente. La Registraduría Nacional avaló el referendo que promueve el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, para otorgar autonomía fiscal a las regiones frente al gobierno central de Colombia, hoy ocupado por el presidente Gustavo Petro. El comité promotor autodenominado por las regiones firmes está oficialmente en cabeza de la secretaria del Partido Centro Democrático, Paola Astrid Rivera, quien en el documento de la Registraduría advierte que es necesario este referendo por la existencia de un déficit de representatividad regional en las instancias nacionales. Gustavo Zafra, miembro de la Constituyente de 1991, piensa que el referendo no es el camino adecuado. Si quiere volverse federal, eso es una reforma que implica una asamblea constituyente, porque afectas el ADN esencial de la Constitución del 91. Pero el gobernador Rendón, vocero de la iniciativa, dice que no va tan lejos, pues la independencia que pretende es solo financiera. Esto no es, ni más faltaba, un llamado ni a la federalización de Antioquia. La idea va en la misma línea en la que el expresidente del Senado, Iván Name, y la Federación Nacional de Departamentos hicieron campaña durante 2 años para cambiar el modelo político de regiones autonómicas de España. El día que tengamos autonomías regionales,
se acaba la guerra. Aunque el referendo no se define como una política de oposición, en su comité promotor no hay ninguno de la bancada de gobierno. Lo integra el concejal Juan Daniel Oviedo, el exgobernador del Meta Juan Guillermo Zuluaga y la exsenadora uribista María del Rosario Guerra. Ni más faltaba. Y como gerente tiene el exministro de Justicia Wilson Ruiz del gobierno de Iván Duque. Se busca que los entes territoriales figure la posibilidad de gobernarse por autoridades propias. La autonomía administrativa y especialmente administrar sus recursos. A él también le corresponde la defensa jurídica de la iniciativa, pues los constitucionalistas aseguran que el camino propuesto no es el referendo. Si se propone eventualmente la adopción de un régimen federal, para esos efectos tendría que convocarse en forma inexorable una Asamblea Nacional Constituyente. Eso es política, eso no es sedición. Lo que adquiriría visos de ilegalidad sería el procedimiento a través del cual se adelante una iniciativa de esta. Según la regulación del referendo, sus promotores tendrán 6 meses para presentar mínimo 2 millones de firmas que se certificarán después para determinar si prospera. Los artículos académicos son resultado del ejercicio de los científicos que la ley colombiana valora en puntos que les podrían dar un sueldo hasta de 24 millones de pesos, pero un solo profesor ha publicado 50 y le han dado un sueldo extra legal de 42 millones de pesos. Camilo. Mónica, también para ascender de escalafón, presentó un trabajo académico que firma como suyo, pero el 80% de las palabras, gráficos y ejemplos utilizados habían sido previamente conocidos y publicados por alumnos. El profesor César Augusto García Ubaque dicta clase en la Universidad Distrital, en la que en 2011 ganaba 4.5 millones de pesos, pero hoy su sueldo promedio mensual es de 41.1 millones de pesos, aunque el máximo legal permitido es de 22.4 millones. Es un gusto estar con ustedes. En la Distrital, el salario de un profesor se asigna de acuerdo con el puntaje que él pueda conseguir con sus títulos y producción académica, como la publicación de artículos científicos. García Ubaque produjo 50 ensayos académicos, cifra superior a la de cualquier genio de la educación, gracias a que fue director de la revista científica Tecnura desde 2012 de la Universidad Distrital. ¿Qué más les puedo decir acerca de mí? Este otro documento muestra que García Ubaque tomó el trabajo de grado de unos estudiantes y lo presentó como suyo con modificaciones sustanciales solo en la portada y el título del trabajo. Más del 80% de las palabras, oraciones, gráficos y ejemplos del trabajo presentados por el profesor es idéntico al presentado por sus estudiantes. El cuidado de los recursos públicos. A pesar de que el decreto 1279 de 2002, que establece el régimen salarial de los docentes estatales, indica que el máximo puntaje de un profesor titular es de 1.074, que equivalen a 22.441.230 pesos, el profesor César García Ubaque en 2023 tenía 1.979 puntos, cerca de 1.000 puntos más de lo que permite el decreto. Noticias 1 se comunicó con el docente César Augusto García Ubaque para que argumentara sobre la originalidad de su trabajo. Él contestó que no podía responder ante la prensa porque está rindiendo explicaciones ante los entes de control que le abrieron una investigación por este y otros temas. Junto con otros 27 profesores de la Universidad Distrital, García recibe un salario extralegal que supera por 14 millones el límite permitido por la ley y la jurisprudencia en las universidades públicas. El Valle del Cauca es el mejor en sostenibilidad ambiental según el ranking de la Federación de Departamentos, lo que indican los indicadores. En Ecopetrol impulsamos la tecnología y la innovación a través de la red Econova, conectando con jóvenes emprendedores. Ecopetrol presenta los indicadores económicos. En el último informe del Índice Departamental de Competitividad se midió, entre otras, la sostenibilidad ambiental. Y en este rubro, el Valle del Cauca quedó en el primer lugar, Caquetá en el segundo, Atlántico en el séptimo, Antioquia en el 11º y Bogotá en el 23º. Esto indica que la mejor sede para la COP es Cali. Todos los caminos conducen a ti. Esto es lo que indican los indicadores.
Los delitos cibernéticos se han multiplicado por 4 en un solo año. Su información digital financiera está ahora en riesgo mayor y por eso son necesarios estos consejos para protegerla. Cifras de la DIGIN demuestran que las denuncias por robo de identidad, fraude financiero y hackeo de cuentas bancarias aumentaron un 400% en el primer trimestre de este año frente al mismo periodo del año anterior. Por esto es importante que proteja sus datos haciendo uso de herramientas de ciberseguridad que permiten salvaguardar la información personal y financiera para que no caiga en manos de los ciberdelincuentes. Como primera medida, hay que evitar hacer clic en enlaces desconocidos y nunca ingresar contraseña en formularios sospechosos. Ahí es importante mirar el remitente del mail y la URL del sitio al que estamos ingresando. Usar contraseñas seguras y distintas para cada cuenta. Asimismo, tenga en cuenta los anuncios de promociones de productos o préstamos instantáneos que no exigen mayores requisitos o que ofrecen ganancias inmediatas. Se puede tratar de una estafa o robo de información. Evite usar redes Wi-Fi públicas, en especial si necesita realizar transacciones financieras o acceder a información sensible. Y por último, no comparta su número de tarjeta de crédito y débito o código de seguridad en redes sociales. Ningún banco o comercio electrónico le tiene que pedir estos datos. Leticia, nuestra reportera de inteligencia artificial, nos cuenta esta noche sobre el apoyo financiero que la plataforma Impulsa ofrece para quienes tengan proyectos digitales. Buenas noches, Mónica. Más de 300 emprendimientos se beneficiarán con mentorías, talleres, conexión con mercados nacionales e internacionales que el Ministerio TIC e Impulsa ofrecerán, con un respaldo de más de 8.900 millones de pesos que destinarán a los interesados de cualquier lugar del país. Los aspirantes podrán conformar alguna de las 4 categorías de postulación: fase producto digital, fase modelo de negocio, fase emprendimiento y fase emprendimiento digital. Para hacer parte de esta convocatoria, debe ingresar a www.impulsacolombia.com antes del 22 de julio. Solo 1 de cada 4 niños con trastornos del desarrollo cerebral son diagnosticados con estudios genéticos, pero un trabajo de la Universidad Nacional busca aplicar la inteligencia artificial para hacerlos asequibles para todos. Una investigación realizada en Colombia ha desarrollado un modelo basado en algoritmos avanzados para identificar variantes genéticas asociadas con trastornos del neurodesarrollo. Estudiantes de bioinformática de la Universidad Nacional en Bogotá desarrollaron un sistema para analizar las variantes genéticas del ADN de niños que presentan trastornos en su neurodesarrollo, es decir, enfermedades que afectan el cerebro y el sistema nervioso de los menores, para así encontrarles alternativa a una mejor calidad de vida. El software creado por los estudiantes empleó una base de datos de 474 análisis de muestras de ADN de menores de 18 años y de sus padres para entrenar el modelo con inteligencia artificial. Los resultados mostraron que ciertas variantes genéticas estaban más presentes en niños afectados que en adultos. En Colombia, solo el 25% de los eventuales casos de niños con trastornos del neurodesarrollo reciben estudios científicos de este tipo que podría mejorar significativamente las posibilidades de diagnóstico que les permita vivir mejor. La mayoría de los pensamientos de una persona son espontáneos y negativos, pero se producen en el cerebro que es capaz de transformarlos en positivos que además nos ayudan a vivir mucho mejor. Pensar y actuar positivamente reduce el estrés, la ansiedad y la depresión. Estudios de la Universidad Complutense de Madrid revelan que una persona procesa en promedio 60.000 pensamientos al día, de los cuales el 95% son involuntarios y de estos el 80% son negativos. A raíz de esto, surge la necesidad de buscar alternativas para aumentar la capacidad de procesar pensamientos positivos. Vamos haciendo una reprogramación mental y vamos identificando y luego eliminando los pensamientos negativos, podemos darle paso y cultivar un hábito que es de tener pensamientos mucho más positivos. Experimentar emociones positivas puede resultar difícil para algunas personas. Expertos señalan que es importante autoevaluarse, rodearse de gente positiva y sostener constantemente diálogos internos favorables. Estar pendiente de los pensamientos que van surgiendo en nuestra mente, poder identificar si son
pensamientos que nos hacen sentirnos bien. Mantener una actitud optimista consta de 2 aspectos clave: percibir el entorno de una manera constructiva e interpretar la realidad de manera positiva, incluso cuando el entorno sea negativo. Muy bien, y llegó la hora de los deportes con Gerson Caucha. Gerson, muy feliz domingo. Feliz domingo para usted, Mónica, y también para todos nuestros televidentes. Bienvenidos a los deportes aquí en Noticias 1. Jornada de recuperación y viaje a Charlotte para la Selección Colombia. El entrenador Néstor Lorenzo analizó el triunfo categórico sobre Panamá que los tiene en las semifinales de la Copa América. El objetivo para esta Copa América en el cuerpo técnico de la Selección Colombia está muy claro. Es ilusorio decir semifinal, final, cuarto de final, te puede pasar cualquier cosa y el objetivo es ganar el próximo partido. Contra Panamá se alcanzó un resultado y un rendimiento que dejó satisfechos al equipo y al país. Colombia se plantó con autoridad, jugó, buscó lo que pudo y encontró el partido. A los 15 creo que íbamos 2-0 ya, eso es una tranquilidad. El invicto de 27 partidos, 24 de ellos con Lorenzo al mando, sigue sin presionar a esta selección, que no está agrandada y con firmeza sueña con avanzar más en la Copa. De ninguna manera dependemos de un resultado para valorar lo que se ha hecho hasta ahora o lo que vamos a seguir haciendo. El próximo reto por un lugar en la final será contra Uruguay, un rival al que no se vence desde el legendario juego de octavos de final en el Mundial de Brasil 2014. Nos vemos en las redes sociales y el próximo sábado aquí a las 8 de la noche. Noticias 1 con las mejores noticias del fin de semana. A ustedes, como siempre, gracias por elegir la independencia. Feliz noche. Noticias 1 continúa con su labor periodística e investigativa y seguimos con nuestro compromiso por la verdad. Por eso, para nosotros, sus donaciones y apoyos son muy importantes. Recuerden que pueden apoyar todas las emisiones de Noticias 1 del 2024 en baki.co/inclinada la red independiente. Y en esta ocasión enviaremos a vuelta de correo el nuevo buzo de Noticias 1 2024 en color negro o blanco por aportes de 140,000 pesos, disponible en todas las tallas. Recuerda, baki.co/inclinada la red independiente. Clic en suscribirme, ingresa el monto por 140,000 pesos y listo. Muchas gracias por elegir la independencia.